Buenas, camaradas del páramo. Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy. Muchachos, finalmente sabemos cuáles serán los primeros 18 objetos antiguos que van a regresar con una nueva función y esperemos que sean looteables. Todavía no se han dado fechas con relación a esta actualización, pero seguramente llegue en unos días o semanas o tal vez meses. Ojito, porque este video va a tocar tres temas. El primero es con relación a los objetos, el segundo tiene que ver con los cofres herméticos y el tercero, uno que nos quedó pendiente de hablar en el video anterior, los efectos y combinaciones de las nuevas armas. Así que ponte cómodo y disfruta de este contenido. Las comunidades han elegido una variedad interesante de objetos para que regresen al juego y puedan aportarnos bonificaciones únicas. Muy seguramente se trate de reducción de tiempo real a la hora de crear cosas, porque tal parece que el límite de espera ha aumentado un poquito. Antes solamente era de 24 horas. Ahora incluso puede superar los 3 o 4 o 5 días. Y si llegas a crear objetos con esta cantidad de tiempo, mejor dicho, te regalaste bichito de luz porque te tienes que aguantar hasta que se acabe. Porque no existe ningún botón para cancelar esta acción. Esto también es un aspecto súper negativo de esta mecánica. Es lo que no me ha gustado, no me ha terminado de convencer. O bueno, tal vez sea yo que no he encontrado la forma para cancelar una creación. En fin, al juego llegará un sistema que pretende reducir los tiempos de espera. De momento no sabemos cómo vaya a funcionar con algunos objetos como lo son los trofeos, los relojes, la mezcla de curtidora y entre otros. Pero podríamos suponer, según su tipo, que va a disminuir o aumentar algún parámetro. Por ejemplo, quizás el pico funcione para obtener más titanio, los yunques para reducir tiempo de creación con materiales de hierro y acero y etc. Entre la lista de objetos que van a regresar al juego se encuentra el reloj Vostok de plata, también el de oro. Va a regresar el barril, la cacerola oxidada, la olla de hierro, la figura de rompehielos, la estatuilla de bomba, la fundidora, la cuchara dorada, la cuchara normal, la cuchara de hierro, el tendedero, el pico, el yunque de hierro y el de acero, el reactor químico también va a regresar, el fuelle y la mezcla de curtido. Yo solamente espero que esto sea completamente looteable y que por lo menos nos lo pongan bien lejitos, que cuesten conseguirlo, o sea que sea difícil, pero que sean gratis, como lo estuvieron en el pasado, porque ya tengo un medio presentimiento de que algunos van a costar dinero. Pero bueno, hagamos esto interesante. Las primeras 3 personas que logren acertarle al tipo de bonificación exacto del objeto, sin importar cuál, se va a llevar un kit salchichudo de supervivencia especial. Así que elige 5 objetos y de pronto su posible bonificación, o bueno, lo que consideres que vaya a regresar para esa actualización. Así que, pilas pues. Regresando al tema, algunos creen que la mecánica del tiempo real se va a eliminar o incluso el sistema de creación que se añadió. Lamentablemente eso no va a pasar, pero sí va a sufrir modificaciones y algunos cambios según las propuestas y disgustos o bueno, presión de las comunidades, porque después de todo son ellas las que mantienen vivo al juego. Pasemos al segundo tema del video, o sea, otra desgracia más. El año pasado todos los cofres herméticos nos dropeaban biomateriales. Esto fue súper esencial para poder llenar más rápida la barra de experiencia del evento, ahorrándonos tiempo de farmeo y agilizando la obtención de disquetes y bueno, todo este proceso que se vivió el año pasado. Mientras que en el EMBA 2.5 se les corrió el champú completamente, yo no sé qué fue lo que les pasó, nos quieren básicamente obligar a viciar en el juego. Primero, el total de disquetes no nos da para conseguir todos los artículos del evento. Si eres un jugador nuevo o más contemporáneo, no vas a poder completarlo al 100%. Anteriormente teníamos la oportunidad de jugar bastante y con esfuerzo podíamos obtenerlo todo. Ahora pues ya no. Segundo, los cofres herméticos actualmente no están dropeando biomateriales. Esto dificulta aún más el juego porque podría incurrir en la monotonía y muchos más gastos de recursos. Así que yo recomiendo que los acumulen hasta que se añada un parche que solucione esto, así como pasó con el evento de Año Nuevo Chino.
Lamentablemente el tiempo perdido no se va a recuperar, o no sabemos si de pronto extiendan un poquito más el evento. Si es así, buenísimo, porque entonces le va a permitir a muchos más jugadores conseguir lo que les haga falta. De lo contrario, TLT estaría fastidiando el juego, y en ese punto en el que se encuentra todo, no es la mejor estrategia para ellos. Continuemos con el tercer tema. En el video anterior les compartí un clip sobre las nuevas armas del juego, cortesía del señor Chicken. Esperaba poder conseguirlas en un futuro para poderles traer un récord más detallado sobre ellas, pero no creo que me dé el tiempo para ello. Así que por solicitud de muchos de ustedes les voy a platicar un poco sobre sus efectos y posibles combinaciones, utilizando el mismo video que se compartió. No me funen, es que no tengo de dónde más agarrar, se trabaja con lo que hay. Iniciemos con la pistola de formalina, la cual aplica un efecto de criostasis. Esto hace que el enemigo pierda movilidad, daño, pero a consecuencia de esto aumenta su defensa. Tiene un buen daño y estaría en una buena categoría de pistola de armas si no fuera por esto de la defensa. Continuamos con el RPO Ojo de Tormenta, el cual es un lanzagranadas que en un principio no parece ocasionar mucho daño, pero según su descripción, todo objetivo que sea alcanzado en la radio de explosión va a sufrir un daño multiplicado hasta por 20. O sea, más o menos de 1400 de daño, más o menos por ese ladito. Seguimos con la escopeta Toxigen, la cual pega un riendazo poderoso y aplica un efecto que duplica el daño pasivo generado por el veneno. O sea, esta escopeta tiene que ir acompañada sí o sí por la nueva granada o por la lanza de quitina. Ojalá esa granada acónito se pudiese crear desde un banco o algún aspecto de estos nuevos, porque la verdad sí es bastante útil para combinarla con la escopeta. Pero bueno. Acónito 1 es un agente químico que al impactar con un objetivo salpica ácido y quema y envenena a todo lo que esté cerca. Aplica un daño pasivo de 275 puntos durante 3 turnos. Con el efecto de la escopeta sería 550. Seguramente también sea un efecto acumulable, pero la gran pregunta es, ¿usarla o coleccionarla? ¿Tú qué harías? Lamentablemente, algunas armas como lo son la Kraken, la ballesta de físico y el lanzallamas radical los han mandado de vacaciones este año. Eso sí es una gran lástima y pérdida, porque la Kraken era una de las mejores ametralladoras del juego. Y eso vendría siendo todo de momento, chicos. ¿Qué te pareció el video? ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios, los leeré a todos. Si te gustó el video, regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo, me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal, también a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video.